Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. 1 de julio del año 1974 quedó en la historia de la República Argentina como la muerte del 3 veces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón. Un hombre que cambió la historia, el antes y el después de la historia argentina, diría Joseph Page, un historiador, en este caso británico, que entre otras cuestiones, cuando define el peronismo con un claro sentimiento de crítica, en el caso de Joseph Page, dice que la Argentina es una gran naranja y el jugo de esa naranja se puede encontrar en el peronismo y en particular en Juan Domingo Perón. Pensar en el jugo de este proceso implica hablar de las grandes conquistas sociales, pero también del peronismo como el resultado de un movimiento claramente de masas. Cuando a veces en la ciencia política se habla de la democracia de masas, nosotros la podemos ubicar a partir del año 1945, del famoso 17 de octubre, con la irrupción definitiva de las masas en la política. La verdad que los distintos dirigentes políticos que hubieran triunfado a partir de febrero del año 1946, ya sea Juan Domingo Perón o también podíamos hablar de los otros sectores políticos, sabían que en la historia de la Argentina las masas se habían incorporado definitivamente. Perón valorar esto, incorporar definitivamente a las masas, va a aparecer este sujeto político nuevo que nosotros hoy conocemos como los trabajadores, el obrero, y el peronismo va a empezar a articular su política social y económica a través de estos sectores postergados. También es importante decir que este 1 de julio del año 1974 fue un día que algunos siempre dicen en la liturgia peronista, se habla del famoso día peronista como un día soleado. La verdad que ese 1 de julio, por el contrario, fue un día lluvioso, por eso algún militante diría que evidentemente Dios lloraba. La manera que Dios podía ejercer ese llanto era por medio de la lluvia y un día triste. Triste y gris porque la verdad que había dos malas noticias. La primera, y la más importante, tenía que ver con la muerte de Juan Domingo Perón, pero también todos sabían que una vez muerto el 3 veces presidente de la Nación, empezaba este periodo constitucional, en este caso el Ejecutivo quedaba en manos del vicepresidente, la vicepresidente, y la verdad que esto llevaba claramente una gran incertidumbre política en la República Argentina. Pero es importante decir que pensar en este 1 de julio lo importante que fue Perón a nivel nacional, creo que esto lo hemos contado, pero a nivel internacional también. Pensemos, y seguramente se lo vamos a preguntar después al licenciado Emilio Ordóñez, que está encargado de la parte internacional, ese 1 de julio estaban reunidos Henry Kissinger, estamos hablando de uno de los hombres más importantes de la diplomacia norteamericana, posiblemente de la historia de la diplomacia norteamericana, y Brezhnev, dos líderes en este caso de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando se enteraron de la muerte de Juan Domingo Perón, terminaron la reunión, hicieron una conferencia de prensa solidarizándose con el pueblo argentino. Pensemos más cerca, la República Federativa del Brasil, 3 días de duelo, pero ahora que estamos prácticamente a un año de un mundial, en este caso 1974, cuando Juan Domingo Perón fallecía, se estaba desarrollando hace 15 días el Mundial de Alemania. Todos sabemos que salió Alemania campeón, la famosa naranja mecánica. Bueno, el fútbol, que es esa pasión de multitudes de todo el mundo, dio como resultado que cuando falleció Juan Domingo Perón, en todos los partidos de ese día se dio el famoso minuto de silencio. Esto es parte, digamos, de lo que implicó en la historia argentina la irrupción del peronismo. Por eso lo que vamos a hacer a continuación es ver este pequeño video que marca lo que fue ese 1 de julio y también creo que esas palabras de Ricardo Balbín que quedaron grabadas en la historia argentina. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo. Bueno, y esta frase del líder radical Ricardo Balbín, que quedó grabada en la historia de la República Argentina, pero también, si prestaron atención, hay una cuestión importante que destaca Ricardo Balbín, que tiene que ver con la trascendencia de la figura de Juan Domingo Perón. Nosotros dijimos lo importante que fue Juan Domingo Perón y su figura y cómo trascendió esta noticia en el mundo. También decir que en nuestro país cerca de 1,5 millones de argentinos intentaron acercar a la ciudad de Buenos Aires para despedir los restos de posiblemente uno de los líderes más importantes de la historia argentina, y estamos hablando desde mi punto de vista de posiblemente, seguramente, el líder político más importante de la historia del siglo XX, junto con Hipólito Yrigoyen, un hombre que cambió la historia política de la República Argentina y empezó a construir una realidad política y un proyecto político alrededor de un sector que prácticamente estaba postergado en la historia de la República Argentina, que eran los trabajadores. Este era el homenaje que queríamos hacer, en este caso, al fallecimiento de Juan Domingo Perón. Más adelante, a partir seguramente del mes de octubre, empezaremos a charlar otro tema importante, otra epopeya histórica que tiene que ver con el 17 de octubre, pero creíamos que era importante hoy hacer un homenaje al 3 veces presidente de la historia de nuestro país, el general Juan Domingo Perón. Vamos a ir a una tanda publicitaria y luego sí nos va a acompañar Nicolás Weiserman con las noticias y su análisis. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo